Está grabando. Bueno, vamos a compartir la pantallita, como de costumbre. ¿Se acuerdan que hoy nos había quedado pendiente un poco cada una de las hormonas, qué era más o menos lo que hacía cada una? Y vamos a ir analizando eso. Dice, hormonas de la hipófisis anterior, las de la adenohipófisis. Las 6 principales hormonas producidas por la hipófisis anterior son la ACTH, GH, prolactina y las hormonas glicoproteicas que corresponden a LH, FSH, TSH. O sea, lo que decíamos ayer, qué carancho es todo esto. Por suerte acá nos dice. TSH, hormona estimulante de la tiroides. El mismo nombre nos los está diciendo, hormona estimulante de la tiroides. Eso significa que me va a estimular la tiroides. Así de sencillo. ACTH, hormona estimulante de la corteza de la cápsula suprarrenal. GH, hormona del crecimiento. LH, hormona estimulante del cuerpo lúteo. Y FSH, hormona estimulante del folículo. Ahora vamos a ir viendo una por una qué es lo que va haciendo para enterarnos un poco. Hormona de crecimiento. Dice, la hormona de crecimiento es una hormona peptídica que tiene una amplia variedad de actividades biológicas, siendo la principal la promoción del crecimiento. Esto es un poco lo que habíamos hablado ayer. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la parte patológica, que cuando faltaba, cuando había en exceso? Si el exceso era cuando ya había terminado, cuando habían cerrado los núcleos de osificación o no. Efectos directos de la hormona de crecimiento. Disminuye el transporte de glucosa y su metabolismo a través de una reducción de receptores de insulina. Aumenta la lipólisis, disminuyendo el tejido adiposo en forma localizada por liberación de ácidos grasos libres para servir de sustrato en los músculos, que era lo que vos decías, Marcia, ayer. Aumento del transporte de aminoácidos hacia el músculo, hígado y células adiposas. Aumenta la síntesis de proteína a nivel de diferentes órganos. Aumenta la producción de IGF a nivel hepático y en otros tejidos como el hueso y otros tejidos conectivos donde tienen acción local. Esperen que admito acá a la gente. Uy, ya está. No. Ay, perdón, chicos, pero esta parte de admitir gente en el medio de la explicación se complica. Y aumenta la diferencia fibroblástica favoreciendo la formación de tejido adiposo y cartilaginoso. De todo esto que está acá, sepamos que en realidad lo que hace es producir el crecimiento. Estos quizás son cosas demasiado técnicas como para no es que como para acordarnos, es como yo siempre digo, para estas cosas que son muy técnicas necesitamos toda una base de cosas que no tenemos. Pero sí sepan que la hormona del crecimiento produce crecimiento. Recordemos un poquito más las patologías, que era un poco lo que vimos ayer, por una cuestión que en la farmacia nosotros no vamos a estar mucho en contacto con esto, pero sí con la parte farmacológica. Con respecto a la hormona de crecimiento, farmacológicamente existe hormona de crecimiento, o sea, existe el fármaco, hormona del crecimiento, que obviamente es en reemplazo, como un reemplazo de algo que el cuerpo no produce, y básicamente eso. Suele ser un fármaco bastante caro y no siempre en todas las farmacias hay. Pero bueno,
Después les dice también que como efecto indirecto, lo más importante es la promoción del crecimiento y de otros efectos endocrinos que llevan a cabo por la mediación de factores de crecimiento, ocurriendo esto a nivel del hueso, tejidos blandos, gónadas y vísceras. La regulación de la secreción de hormona de crecimiento es compleja y depende del estímulo hipotalámico del factor regulador del hipotálamo, de la inhibición hipotalámica a través de la somatostatina y del feedback negativo producido. ¿Se acuerdan que ayer les dije, arrancamos este tema precisamente diciendo que endocrino era fácil, pero tenía sus complejidades? Precisamente esas complejidades son todas estas cosas que están acá, porque obviamente, y yo no me canso de repetirlo, tenemos un montón de cosas que nos faltaría una base como para poder afianzarlo y tener un poquito más para entenderlo. Por eso, mucha bolilla a la hormona del crecimiento no le vamos a dar. Sí, recuerden que obviamente el nombre me lo está diciendo, promueve el crecimiento. Vuelvo a repetir lo de las patologías, sobre todo cuando hay un déficit, cuando hay un déficit en el niño, cuando no produce la cantidad suficiente de hormona tiroidea, de hormona del crecimiento, y que farmacológicamente existe la hormona de crecimiento como reemplazo de ese déficit, para que el niño que tenga este problema obviamente pueda crecer, no sé si normalmente, pero por lo menos va a llegar a una estatura dentro de todo normal. Nosotros, para hacerlo más sencillo, acordémonos de hormona de crecimiento igual Messi, que es algo que uno siempre se ha hablado tanto de esas cosas que obviamente uno lo puede relacionar con eso y es más fácil de acordarse. Bien. A mí me pasó, profe, una vez ¿Sí? ¿Qué te que pasó? me pidieron hormona de crecimiento en la farmacia, pero me lo pidieron, no es que vino una persona con una receta, o sea, así como muchas veces se automedican, Sí. vino una señora a buscar hormona de crecimiento para darle al hijo que tenía un problema, pero no, le digo, fue al médico, le vino un especialista, no, pero me dijeron que la hormona de crecimiento le puede ayudar. Bueno, horror, el Y horror. sí, y sí. Bueno, le expliqué que eso te lo tiene que ver un endocrinólogo, un especialista. Exactamente, exactamente. Igual hay en la farmacia, sí, o sea, es muy raro. Yo tengo un No, debe sobrino, ser carísimo eso, sí, no, es no hay. carísima, sí, 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 es muy, muy cara. Yo tengo un sobrino que tiene, en realidad, no déficit de hormona de crecimiento, pero sí tiene problema con los receptores para la hormona de crecimiento. Y te puedo asegurar que, obviamente, mi hermana, la mamá de mi sobrino, este, cada vez que tiene que conseguir la hormona, obviamente tiene que ir con todas las recetas, con cadena de frío, porque es así, tiene que estar con cadena de frío permanente. eh, Tiene que hacer unos líos bárbaros para poder conseguirla. Pero bueno, está bueno saber que existe, y que se usa como tratamiento en estas situaciones de precisamente déficit de hormona de crecimiento. Por eso, o sea, yo con respecto a estos temas, voy a tratar siempre de apuntar a lo que con lo que ustedes van a trabajar. Bien, prolactina. Es una hormona peptídica que se forma en las células de la adenohipófisis. La principal y más importante de las acciones de la prolactina es estimular la lactancia en el periodo posparto. Actúa sobre el tejido mamario, ya preparado por la acción de los estrógenos,
estimulando su crecimiento y mantenimiento de la secreción de leche. Durante el embarazo, la mama o las mamas van a ir creciendo, van a ir obviamente preparándose para la producción de leche. Obviamente la prolactina, o sea, todo este crecimiento, toda esta preparación previa, va a estar a cargo de los estrógenos, pero la producción y el mantenimiento de la producción de leche precisamente para la lactancia va a estar a cargo precisamente de la prolactina. La regulación de la prolactina tiene un mecanismo algo diferente que a las otras hormonas. Esta hormona está sometida al control negativo tónico permanente de la dopamina, proveniente de la región hipotalámica. Por otro lado, la secreción de prolactina es estimulada por la secreción de TRH. Diversos hechos inducen al hipotálamo a disminuir la secreción de dopamina, aumentando consecuentemente la producción de prolactina. Entre estos se encuentra el estímulo de succión y cualquier otro estímulo a nivel del pezón y situaciones que ocasionan estrés. Obviamente volvemos a lo mismo. Recordemos esto, que el estímulo uno de los estímulos realmente para la producción de prolactina es la succión, cuando el bebé se prende al pezón. Lo mismo que ocurría con la oxitocina. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso ayer también? Obviamente yo necesito el mismo estímulo para producir las dos, porque las dos hormonas van a actuar en la lactancia. Lo de la dopamina y todas esas cosas, medio como que las vamos a dejar un poquito de lado, porque ni siquiera sabemos lo que es la dopamina. Algunos sí saben lo que es la dopamina. Marce seguro que sí. Pero bueno, no nos vamos a meter demasiado con eso porque vamos a crear una confusión bastante importante. Recuerden eso. La prolactina se produce precisamente por la succión o sea, cuando el bebé se prende al pezón, por la succión, eso hace que se produzca más leche, y también va a estar involucrada la oxitocina para que contraiga las celulitas estas mioepiteliales y se pueda producir la eyección de la leche. Bien. Acá ya vamos con una un poquito más importante, que era la ACTH, que era la... sí. Disculpe, sí. le quería preguntar algo. Dale. Cuando vos estás embarazada, la Ujú. leche, ¿a partir de qué semana se forma? Porque no creo que aparezca, digamos, en todo el proceso de formación. No. Empieza a aparecer en las últimas semanas de la gestación, cuando ya está a punto, digamos, cuando ya está, cuando queda muy poquito tiempo, empieza a aparecer recién en el 8º mes, por ahí. ¿Ahí actuaría la prolactina, Exactamente. entonces? En realidad la prolactina va a estar actuando todo el tiempo. Primero van a actuar los estrógenos, que van a empezar a agrandar los acinos mamarios, que para ir preparándose precisamente para la producción de leche. E incluso también hay diferencias en lo que es la producción de leche. La primer leche que se denomina calostro, no tiene la misma constitución que tiene la leche a medida que va pasando el tiempo y la lactancia, porque va a ir variando dependiendo las necesidades del lactante. No es lo mismo, ni bien nace, que lo que toma precisamente ese calostro, que tiene anticuerpos, que tiene o sea, cosas diferentes, que obviamente van a hacer que el bebé se nutra de una manera diferente,
a lo que es la leche después del sexto, séptimo mes del bebé, que las necesidades son diferentes. Esa leche que va a ser posterior, obviamente va a tener menor cantidad de inmunoglobulinas, de anticuerpos, y va a tener más cantidad de grasa, porque ahí el bebé ya tiene que empezar a estar un poquitito más fortachón. Pero sí, o sea, vos tenés, más o menos, la prolactina, si bien actúa durante todo el embarazo, donde más, en el momento en el que más va a actuar, y va a ser específicamente a partir del octavo. De hecho, muchas mujeres embarazadas, antes de que nazca el bebé, tienen alguna secreción láctea. Me parece que fui un poco por las ramas, con la constitución de la leche y toda esa historieta, pero quedó más o No, menos profe, está claro. bien. Sí, 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 se entendió bien, profe, gracias. Genial. Bien, la hormona adrenocorticotrófica, ahí veo que hay cositas, supongo que serán consultas en el chat. Voy a ver qué, por las dudas, antes de seguir. Andrea pregunta, ¿entonces una persona normal que no está embarazada puede crear prolactina? Sí, como dice Marcelo, si tiene un tumor, sí, si no, no. Es muy raro que una persona produzca prolactina si no hay embarazo. Lo cual no quiere decir que no pueda pasar. Bien, Profe, dicen que en sí, los embarazos psicológicos pasan esas cosas. sí, porque es supuestamente un embarazo. Noelia pregunta, ¿sin estar embarazada puede estar alta la prolactina solo por un tumor? En realidad, no, a ver, la prolactina puede estar alta, pero siempre va a ser patológico. Ahora, si es un tumor o no es un tumor, después se verá. Vamos a volver a la pantallita. El tema con las patologías, obviamente, siempre va a haber probabilidades de que algo esté aumentado en forma patológica. Después se verá por qué. La realidad es que eso va a depender de cada caso en particular. O sea, a ver, ¿por qué está aumentada la prolactina? Eso ya lleva a la consulta y obviamente va a, ahí se va a despular, por decirlo de alguna manera. Y lo que decía María con respecto al embarazo psicológico, en realidad esto del embarazo psicológico, vamos a, o sea, quería hacer una aclaración. O sea, esto del, a ver, embarazo psicológico, sí puede provocar o sí puede producir una amenorrea, o sea, falta de la menstruación. La producción de prolactina, producción de prolactina, al menos que esté disminuida, que esté muy disminuida la dopamina, que es el freno que hace que no se produzca prolactina, no va a ocurrir. La dopamina, ya que nos metimos acá con este tema, es un neurotransmisor que tiene un montón de funciones a nivel cerebral. Entonces, obviamente, va a depender mucho del juego con respecto a estos mediadores, a estos inhibidores o factores estimulantes. Pero sepan que, obviamente, el aumento de prolactina fuera del embarazo siempre es patológico. Después se verá cuál es la causa. No siempre es debida a un tumor.
Me acuerdo que yo tenía una perrita, no, era una perrota, pero era una Rottweiler, y tenía la parejita. Estaba en celo, obviamente hicieron la chanchada, pero se ve que él había caído cuando ya el celo estaba terminando, ¿no? En los animales obviamente acá es todo mucho más instintivo, obviamente acá no hay psicología, ni no hay otra cosa, pero también ocurre lo mismo, también ocurre lo mismo. De hecho, yo estaba totalmente convencida que iba a tener un montón de hermosos cachorritos, porque tenía las mamas totalmente hinchadas, como preparada precisamente para la lactancia, e incluso le salía leche. Pero no, nunca tuvo preñada Dido. Dido se llamaba, una cosa hermosa. Se me murió. Pero bueno, pasan estas cosas, pasan estas cosas. Bien, ¿vamos con la CTH? ¿O les quedó alguna duda con respecto a la prolactina? A ver, el chat no dice nada. Bueno, seguimos con la... Sí, Marce. Interrumpo un segundo. Dale. A mí me pasó una vez que estando en la farmacia vino una señora bastante mayor por PAMI, con una receta creo que era de PAMI. Y bueno, no se entendía bien la letra y resulta que era cabergolina. Y bueno, la cabergolina se usa para cortar la lactancia. Exactamente. Y, o sea, no tiene sentido que, bueno, sí tiene sentido, al final tenía sentido, pero en principio uno pensaría que no tiene sentido la prolactina para una mujer muy mayor y resulta que lo que tenía era un tumor de mama, tumor mamario, y por eso estaba produciendo leche. Exactamente. De hecho, vieron que habíamos dicho al principio que la succión del pezón era prácticamente el estímulo para la producción de prolactina. Está comprobado que una mujer que no estuvo embarazada y que tiene estimulación del pezón en forma permanente, o sea, así en forma de succión, puede llegar a producir leche. Obviamente un tumor mamario, andás a ver dónde estaba, que estimule o que haga ese mismo efecto, digamos, o por lo menos que la adenohipófisis lo interprete así, como que la adenohipófisis está interpretando de que hay una succión permanente o una estimulación del pezón, obviamente va a empezar y va a producir prolactina, lo cual va precisamente a generar leche. Pero sí, por eso traía a colación esto lo de la estimulación permanente del pezón en una mujer que no ha estado embarazada. Lleva su tiempo, no es Es que... un reflejo. Exactamente. Es un reflejo neuroendocrino. Exactamente, es un reflejo neuroendocrino. Bien. Pero, profe, es poquita la cantidad que te sale, o sea, es una secreción poca, no es como cuando tenés, o tenés mucha... Depende, todo depende. Todo depende. Así como hay mujeres que tienen una producción abundante de leche y hay mujeres que tienen tengo poquita leche, bueno, eso va a depender precisamente de la glándula mamaria más que del estímulo. Hay que ver cómo responde precisamente la glándula. Básicamente está más dado por eso. Bien. Y se nos está terminando el tiempo. ACTH, ya lo vimos con la parte de corticoides,
Ya sabemos que la ACTH o adrenocorticotrofina, lo que hace es estimular, estimula a la corteza suprarrenal, y obviamente cuando la corteza suprarrenal está estimulada, produce los famosos corticoides endógenos, que eran el cortisol y la corticosterona. Obviamente, miren, acá les habla del ritmo circadiano, que esto es todo lo que habíamos hablado. Recuerden que era obviamente la parte que teníamos que cuidar con el tema de los corticoides. Acá teníamos sí parte del eje, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la inhibición del eje? Que era uno de los problemas del uso continuo de los corticoides, y era el motivo por el cual dejar de tomar los corticoides, había que ir disminuyendo en forma gradual o en días alternos. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos visto lo del síndrome de Cushing? Todas esas cosas. Por eso esta la vamos a dejar un poquito de lado, porque eso ya lo vimos. TSH, acá esta es una de las hormonas que sí me interesa, porque la TSH es la hormona estimulante de la tiroides. Si lo leemos al revés, es hormona stimulate, no sé cómo se dice en inglés, tiroides. ¿Qué es lo que me va a hacer esto? Me va a estimular a la tiroides para la producción de hormonas tiroides, T4 y T3. Esto está muy relacionado con una de las patologías que vamos a ver muy frecuentemente en la farmacia, que es el hipotiroidismo. Cuando hay una disminución de hormonas tiroideas. Esta disminución de hormonas tiroideas se puede deber a que hay una disminución de la TSH, o sea, si la hipófisis no produce TSH, no le manda la orden a la hipófisis, a la tiroides, para que produzca las hormonas tiroides. Ese es uno de los motivos. Otro de los motivos es que la que no funcione sea la tiroides. Pero independientemente de cuál sea la causa, si es porque hay una disminución de la TSH o es precisamente la tiroides la que no funciona, el tratamiento va a ser el mismo. El tratamiento va a ser sustitutivo. ¿Y qué es lo que se da? Obviamente, hormona tiroidea. Es un tratamiento de reemplazo. T4, los chicos que trabajan en farmacia saben muy bien que es algo que se vende muy seguido. Y después en la parte de, pero eso el año que viene, de ámbito, ahí lo vamos a ver muy, muy específicamente, porque esta hormona en particular, o sea, no la TSH, sino que las hormonas tiroideas tienen una manera muy particular de tomarse. Pero no nos adelantemos demasiado. Bien. Después tenemos las gonadotrofinas. Gonadotrofinas significa que gónado, viene de gónadas, testículo, ovarios. Trofina es todo lo que estimula. La luteinizante y la FSH se segregan por las células llamadas gonadotropos, ubicadas en la hipófisis anterior. Son hormonas glicoproteicas, bueno. Dice, el mecanismo de acción es levemente diferente en los hombres y en las mujeres. En la mujer, la hormona luteinizante inicia la esteroideogénesis en el folículo ovárico.
induce la ovulación y mantiene la secreción de progesterona por parte del cuerpo lúteo. Acá, medio como que hasta que no veamos ciclo sexual femenino, esto es como que es medio difícil de entender. Pero no se preocupen que ya después cuando veamos ciclo sexual femenino bien completito, esto va a quedar bien cerradito y va a ser mucho más sencillo de entender. Ustedes recuerden esto. En las mujeres, la luteinizante básicamente mantiene la producción de progesterona. Después vamos a ver de qué se trata eso. En el hombre, la luteinizante estimula a las células de Leydig en el testículo para la producción de testosterona. Esto es más fácil de entender. Directamente, hormona luteinizante en el hombre estimula unas células que están en el testículo, que se llaman células de Leydig, y son las encargadas de la producción de testosterona. Bien. Ahora ya arrancamos con las hormonas de la hipófisis posterior. Eso lo vamos a dejar para la reunión que sigue, pues nos quedan 3 minutos y no nos va a alcanzar. Con respecto a esto que vimos, recién, excepto, bueno, lo que les decía de la luteinizante, de la hormona luteinizante en la mujer, que todavía no lo vimos. ¿Quedó alguna duda? ¿No? Bien, genial. No, profe. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es cortar ahora y ni bien se termine de descargar el video, arrancamos de nuevo con las otras que siguen. En un ratito volvemos.